Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, ¿y usted? Profe, buenas tardes. Bien acá, encerrado, buscando cosas que hacer, un poco deprimidos porque hace rato llegó un comunicado diciendo que las actividades se suspenden el día viernes, excepto las clases. Se suspenden las actividades administrativas, pero las clases continúan. Así que vamos a tener clases el viernes. Y Nini. Así es la vida, el rector manda. Pero bien, pues hay que seguir avanzando. Ayer estaba pensando en las clases en general y en particular en este curso y me di cuenta que queda poco. Queda este lunes, queda uno, dos, quedan como cuatro, tal vez cinco lunes. Y hay que tratar de hacerlos rendir. O sea, no significa que ponerle velocidad, simplemente que hacer que cuenten, que las cosas que veamos sean las importantes. ¿Ya? ¿Y ustedes? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado sus familias, sus mascotas, sus todo? Bien, bien, o sea, todos bien, encerrados. eh, en lo posible, o sea, estar acá en la casa, pero igual no siempre se puede. Así que, pero más allá de eso, es lo que hay. Es lo que hay nomás. ¿Y don Miguel? ¿Tan callado que está? Aquí escuchando. De igual forma, bien, todo bien. Claro que estoy en Santiago, aquí es un poquito más complicada la cosa, así que hay que Ujú. tomar más medidas. Pero todo bien. Ya, qué bueno. Bueno, justo llegó don Sebastián. Atrasado como siempre. No, bueno, le decía a los chicos que estamos todos en las mismas encerrados, pero hay que hacer valer el tiempo y hacer lo mejor posible. Bueno, espero que en sus otras asignaturas no estén muy estresados. Yo espero que esta asignatura en particular sea el nivel de estrés sea poco, ya, que sea lo justo y necesario y no más que eso. Y una cosa que también yo siempre espero en todos los cursos que hago es que si es que hay algo que es difícil, es que sea el ramo el difícil, no el profe el difícil, básicamente. O sea, que no es que el profe haga que el ramo sea más difícil de lo que es. Pero ese es el cuento. A ver, pongámonos en onda de esto. Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día tengo planificado hacer algo y que tiene mucho que ver con una cosa que el Octavio me parece que la vez anterior me preguntó, es cómo pego, cómo junto, cómo rejunto lo que hay que hacer. O sea, porque hasta ahora ya súper bien, hemos hecho, eh, tenemos documentos, eh, conversamos con la gente, hicimos monitos, entendimos el problema, incluso puede que, bueno, se supone que tuvimos que hacerlo igual, eh, nos tomamos el tiempo e hicimos como hicimos las historias de usuario, los casos de uso, lo que sea que nos sirva para nosotros entender lo que queremos hacer e incluso llegamos a priorizarlos y ya tenemos claro qué es lo que hay que hacer en la primera iteración. Ya, pero la pregunta, y es una cosa súper válida, y en este punto del tiempo lo más seguro es que ustedes están sufriendo una cosa que se llama el síndrome de la hoja en blanco, es ¿qué hago? Tengo la hoja en blanco de cosas que yo sé que tengo que poner, pero ¿qué hago? Cómo paso de este punto, que son puras buenas intenciones y palabras, a empezar a construir? ¿Ya? Y eso es muy importante. O sea, ustedes mismos lo han sufrido en toda su historia académica, ya sea desde el jardín infantil hasta llegar hasta ahora, que siempre en algún momento del tiempo se han tenido que enfrentar a la hoja en blanco para empezar a hacer cosas.
Y yo lo veo, por ejemplo, con los chicos que están en Progra, cuando ya da Progra, es un pánico el hecho de enfrentarse a la hoja en blanco. O sea, pasas de un momento en que haces ejercicios guiados y haces ejercicios y vas mirando lo que hace el resto de la gente. Pero llega un momento del tiempo que tienes que enfrentarte a que el editor está vacío y algo tienes que hacer. ¿Cómo partes? Y aquí estamos un poco en lo mismo. Tenemos el editor en blanco, tal vez creamos el proyecto en el editor que estamos usando y sabemos que tenemos que implementar, no sé, por ejemplo, el 9T1, que sería crear la página de inicio del login y su funcionalidad, y tenemos que empezar. Pero ¿cómo empiezo? ¿Ya? Entonces, la idea de esta clase era exactamente hacer eso, empezar. ¿Ya? Obviamente, no sé si obviamente, pero esta conversación nos va a llevar, o sea, nos va a llevar a discutir otras cosas que son el resto de las materias que quiero que ustedes entiendan también, que ustedes conozcan. Pero lo bueno es que esto es un continuo, o sea, no es que son cosas que son aisladas, sino que todo al final es parte de la necesidad de cómo hacer software, o sea, el hecho de cómo yo paso de esto que yo estoy viendo aquí en la pantalla a software funcionando. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, para darle como, yo no soy muy futbolero, pero el puntapié inicial a esto, lo primero es que tenemos que empezar a escribir cosas. ¿Ya? Y se supone que si nosotros estamos en este punto, en un proyecto, por ejemplo, es porque hay decisiones que ya están tomadas. Por ejemplo, qué lenguaje vamos a usar, lo más seguro es que qué tecnología vamos a usar también. ¿Ya? Eh, Podríamos haber elegido Python, podríamos haber elegido, no sé, cosas más exóticas. ¿Ya? O Java, ya que ustedes saben Java, se supone. ¿Ya? Eh, pero lo que vamos a hacer hoy día es, voy a introducirles un, disculpen, un, un, un lenguaje que espero que no les sea muy alienígena, porque de hecho es como igual que Java. ¿Ya? Y voy a cargar el editor. ¿Ya? Denme un momento. ¿Ya? Voy a usar para esto una cosa que se llama Visual Studio versión 2019. Esta es la versión community de este editor, así que es gratis, pueden descargarlo ustedes. Y en particular lo que yo voy a hacer es crear un proyecto nuevo, porque yo quiero que el proyecto que nosotros vamos a construir, esta cosa que está acá, sea una aplicación de escritorio. Eso es lo que quiero hacer. Es la forma más fácil de hacer esto. Porque, por ejemplo, después podríamos hacer la versión web. Pero para hacer la versión web tendría que enseñarles un montón de otras cosas que en este punto del tiempo, con este curso, puede que valga la pena, puede que no. ¿Ya? Se supone que ustedes están en un proyecto también, donde también les enseñan otras cosas en paralelo. ¿Ya? En la ayudantía me refiero. Pero yo creo que no les va a hacer mal y espero que no los confunda mucho en su esquema mental, en su orden mental, el hecho de usar esta cosa que está en la pantalla. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es crear un nuevo proyecto y aquí yo les voy a decir que es, de hecho dice Windows Form. Windows Form. Por ahí dice C Sharp, Desktop y Windows. C Sharp es el lenguaje que vamos a usar, que es muy parecido a Java. Es Desktop y para Windows. ¿Ya? Network Framework es lo que nosotros queremos usar. Entonces aquí yo le voy a poner esta cosa, ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Esto se llamaba J mantenedores. Ahí está. Entonces el nombre del proyecto va a ser una rayita abajo para que no moleste. Ya, y create. Ok. Se demora un poco. Ujú. Bueno, no sé si ustedes tienen experiencias con este tipo de editores y todo esto.
En general estos editores funcionan, sobre todo los que son de Microsoft, funcionan muy parecidos. De hecho, el Visual Basic también está en el Visual Studio y otras cosas más. Aquí en este lado yo tengo la ventana, el editor de la ventana, y yo después puedo ir agregándole cosas a la ventana y es así mismo exactamente después cuando yo la ejecute es como va a aparecer. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, yo lo que quiero modelar, lo que quiero hacer es el primer elemento que estaba en el backlog, que es el 9.1, y el 9.1 era ese, crear la página de inicio, el login y su funcionalidad. Entonces, ya que partí trabajando con este elemento que yo quiero resolver, es importante que ustedes se den cuenta que lo más seguro es que hay HHs que uno debería considerar dentro de las HHs de mi planificación. Acá yo dije que me voy a demorar 8 horas haciendo esto. Pero son 8 horas de todo, o sea, desde el momento que yo empecé a trabajar hasta que la funcionalidad está terminada. Y eso implica no solamente, por ejemplo, escribir el código que va a la base de datos para hacer la consulta, no solamente hacer lo que haya que hacer en la base de datos para resolver la consulta, sino que también crear la parte que es como visual. No, no es como la parte visual. Y eso depende de lo que nosotros estemos usando para crearla. Obviamente, la cantidad de HH que yo voy a utilizar al usar algo como lo que estamos usando en Visual Studio es bastante distinto a lo que yo usaría, a la cantidad de horas que yo usaría si esto fuera web. Si esto fuera web y por ejemplo yo fuera super old school e hiciera todo desde cero, la cantidad de HH que yo me demoraría en hacer la pantalla siquiera sería alta, horas seguramente. Si yo usara algún framework web, tal vez la cantidad de horas sería menor. Pero si yo uso algo como lo que estamos usando acá, la cantidad de horas también es incluso menor que eso. Porque en este caso, lo que yo tengo que hacer acá para crear, digamos, la parte visual del login o de la cosa que yo estoy usando, lo más seguro es que es tan fácil como yo agregar un par de etiquetas. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver bien porque la letra está un poco chica. Pero ahí puse una etiqueta y aquí le voy a poner email. ¿Ya? Voy a poner otra etiqueta donde va a poner la contraseña. Ahí, propiedad text se llama esta cosa. Contraseña. Bueno, arriba dice email y acá abajo dice contraseña. Y para hacer eso necesito ponerle unas cajas de texto que son las que eh, van a hacer toda la magia de recibir los datos. Por ejemplo, estoy usando todo mi arte, esto es lo más lindo que yo puedo hacer, así que por favor no me pidan demasiado. Y le voy a poner un botón acá. Un botón que es para... Ay, disculpen. Un botón que es para ingresar. Ya. Seguramente si yo quisiera hacer esto súper bien, le pondría un botón para recuperar la contraseña y otras cosas más, pero me voy a aprovechar del hecho de que la página de inicio del login, la verdad es que no dice que tengo que implementar eso. Tal vez más adelante se agregue otra tarea para implementar esa última funcionalidad que falta. Ya. Ok. Ya. Así de feito, ¿cómo está? Bueno, le vamos a cambiar un poco el título de ahí arriba. Ingreso. Le voy a poner. Ok, ingreso. Si yo ejecuto esta cosa, así de simple como está, va a funcionar. ¿Ya? Porque al final todo lo que uno hizo visualmente, de hecho aparece acá al otro lado de la pantalla, el editor lo que hace es generar código. ¿Ya? Es generar código y ese código se compila y se ejecuta. Si uno mira el código generado, eh,
Bueno, ahí hay una parte y hay otra parte que está en otro lado. ¿Ya? De hecho, ahí dice es código generado. Entonces, cuando uno hizo, cuando yo fui agregando cosas, lo que esta cosa hizo fue, perdón, cuando yo fui agregando componentes y elementos y la caja de texto y las etiquetas y los botones y todos esos elementos al formulario, lo que hizo el editor fue ir generando este código que está acá. Y ahí ustedes se fijan que están los botones, están las cajas de texto, están más cajas de texto, las etiquetas y con sus propiedades que tiene que ver con las cosas que yo le cambié. ¿Ya? Tamaños, alineaciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, a fin de cuentas, el editor lo único que hace es ahorrarnos la tarea de escribir estas cosas. Yo podría escribir estas cosas directamente y también funcionaría. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? Recuerden que la tarea que tenemos que hacer es crear la página de inicio y su funcionalidad, crear el login y su funcionalidad. Obviamente, yo lo que quiero hacer es que algo suceda cuando yo presiono el botón ingresar. Déjenme ver si le puedo cambiar la fuente a esta cosa. Font, size. Pongámosle 12. Excelente. Ya. Yo lo que quiero hacer es que suceda algo cuando yo presiono el botón ingresar. Esa es la razón de ser de este pequeño formulario, de esta pequeña ventana. Bueno, en este caso la metáfora de funcionamiento del IDE, del editor, es que si yo le hago clic a un componente, me va a abrir, me va a generar un pedazo de código y me va a dejar el cursor ahí puesto para que yo empiece a escribir el código que se ejecuta cuando alguien presiona el botón. Perdón, cuando alguien presiona el botón, cuando uno le hace clic. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos aquí. ¿Ya? Y dice botón 1, clic. Ahora, esta es una nomenclatura que no es necesario seguirla porque si uno se va al código que se autogenera, level 1, botón. Aquí lo que está haciendo es agregándole, enganchando el evento click del componente, lo está enganchando al método botón 1 clic. Ese es un método de la clase actual. Ustedes saben orientación a objetos, así que no deberían confundirse con estas cosas. ¿Ya? En este caso, la clase se llama form1, hereda de form, que es una clase que está del sistema, digamos. ¿Ya? Aquí no es como en Java que uno le tiene que poner extends, sino que uno pone un dos puntos y significa que es una clase derivada del form. Y ahí está el constructor. Y aquí está lo que va a suceder cuando yo aprieto clic. Y toda esta conversación fue para llegar a ese punto. Claro, el tema es qué es lo que yo hago. ¿Qué es lo que yo hago para que eh, el login se valide o no? Entonces, avancemos con lo fácil. Lo fácil es que yo tengo que recolectar lo que está escrito acá, lo que está escrito ahí. Ahí. Y para eso, bueno, tengo que ponerle un nombre apropiado a este componente. Name. Le voy a poner textbox email. Y a este le voy a decir textbox password. ¿Ya? Entonces yo cuando hago eso, yo puedo acceder al textbox email. Y acá yo lo voy a guardar en una variable temporal. .text. Entonces ahí del campo de texto yo estoy extrayendo la propiedad text, que es el valor que está escrito allá adentro. Ya. Ok. Pero ¿qué hago con eso? ¿A quién invoco? ¿A quién llamo? Bueno, y eso es parte del diseño que es parte del hecho de analizar ese funcionamiento, eso que está ahí.
¿ya? Entonces acá deberíamos detenernos un poco y diseñar esto, en vez de empezar a escribir código como locos, porque uno podría incluso caer en la tentación de acá mismo hacer todo. Abrir conexión a la base de datos, generar un SQL, ejecutar el SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacer todo acá mismo. Aun cuando les puedo decir que lo más seguro es que si lo hacen así, funcionaría, mm, es como equivalente al hecho de que si yo llevo mi auto al mecánico, el mecánico me lo entrega de vuelta y yo después abro el capot y veo que todo está amarrado con alambritos y usa clavos en vez de usar tornillos y no sé, funciona. ¿Por cuánto tiempo? No sé. ¿Tiene problemas? Sí. Por ejemplo, si yo uso todo lo que yo les dije y los uso acá, lo más seguro es que me voy a perder cualquier oportunidad de refactorizar el código. El hecho de no duplicar código en muchas partes. O cosas tan simples como que si yo tengo que hacer algún cambio seguramente, y si tengo todo el código, digamos, disperso, las configuraciones sobre todo, yo voy a tener que cambiar todo en muchos lugares. ¿Ya? En general, una regla muy útil es que si tengo que escribir algo, escribámoslo una sola vez. O sea, si necesito abrir una conexión a la base de datos, eso lo escribo una sola vez. Si necesito en algún lado definir la dirección de dónde está la base de datos, bueno, que definía en un solo lugar. ¿Ya? Eso es para ahorrarnos trabajo nosotros mismos en el futuro. Entonces, en este punto del tiempo, yo lo que haría, yo me detendría y trataría de diagramar esto mejor para ver qué es lo que tengo que hacer. Entonces, creo que este diagrama ya lo hicimos el otro día. Eh, pero no hay problema. Hagámoslo de nuevo. Hagámoslo de nuevo. Así. Ujú. Ya. Ok, a ver, veamos qué pasa con mi lápiz. Excelente, ya. Entonces, raya o no raya, sí raya. Entonces, recuerden en qué estamos. Estamos ahí. Tenemos los datos. De hecho, técnicamente, eh, estamos, vamos a poner acá GUI. GUI, Graphic User Interface. O sea, alguien ya nos llamó. El click. ¿Ya? Alguien ya nos llamó y estamos aquí. Por lo tanto, hay un proceso que está siendo ejecutado. ¿Ya? Y lo que hicimos fue como que nos autollamamos para obtener el email y nos llamamos para obtener la contraseña. ¿Ya? Eso fue literalmente lo que nosotros hicimos recién. O sea, invocamos algo para obtener la contraseña y el email. ¿Qué hacemos? Esto es hoja en blanco. De aquí para adelante no sabemos lo que hay que hacer. Como les decía recién, una opción es que desde aquí, desde acá, podríamos al tiro llamar a la base de datos para hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero no es buena práctica. No es buena práctica. Lo,
que mejor podríamos hacer es tener alguien que se encargue de hacer este tipo de cosas. Porque piénsalo un poco más a fondo. Ahora el problema actual, el problema que tenemos al frente es el simple hecho de yo eh, autentificar a alguien. Si su usuario, si su nombre de usuario, que en este caso es el email, y su usuario coinciden. Ya. Pero es posible, y de hecho ya lo vimos en la primera pantalla, es posible que más adelante se agregue más cosas, más funcionalidad, en términos de, por ejemplo, de recuperar algo, recuperar la contraseña, o lo más seguro es que en algún momento un usuario quiera cambiar su contraseña. Y puede que haya otras acciones que tengan que ver con la administración de usuarios que también tengamos que implementar. Tal vez no las veamos ahora. ¿Ya? Ahora, por otro lado, tampoco es bueno obsesionarse con cosas futuras que todavía no nos piden. ¿Ya? Entonces es un equilibrio entre lo que nos dice, lo que sabemos ahora actualmente, versus lo que va a venir en el futuro y que todavía no sabemos. ¿Ya? Entonces, teniendo ese trade-off, yo lo que haría es, y aquí viene, fíjense la palabra, yo delegaría la responsabilidad de realizar la verificación del usuario y la contraseña a una clase cuyo único negocio es validar usuarios y contraseñas. ¿Ya? Y yo entonces desde la GUI, yo le pregunto a esa cosa si es que si es que esa cosa es válida o no. Entonces podríamos ponerle acá user management control. Eso es user management. Entonces yo de aquí, entonces le digo es válido y le paso el email y la password. Ahora, ¿qué va a hacer eso? Por ahora no nos interesa. Lo único que nos interesa es que esta cosa nos retorna verdadero o falso. Y en base a eso, nosotros podemos, por ejemplo, eh, eh, error, mostrar un error si es que es falso y podemos mostrar, mostrar pantalla si es que es verdadero. ¿Ya? O sea, básicamente le delegamos toda la responsabilidad de la parte sucia del negocio que no tiene nada que ver con la GUI, con la interfaz de usuario, se le delegamos a otra cosa, a una instancia de otro objeto, y esta cosa nos retorna verdadero o falso, y dependiendo si es verdadero y falso, realizamos una acción o la otra. Ahora, obviamente lo único que estamos haciendo es chutear la pelota un poco más lejos. ¿Ya? Pero como la pelota está más lejos, está más aislada, podemos concentrarnos en lo que nos importa. Y podemos empezar a preguntarnos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos acá? Y de nuevo, tenemos la opción de ir directamente a la base de datos, crear el SQL, ejecutar la consulta, bla, 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 bla. ¿Ya? Tenemos esa opción. ¿Ya? Pero antes de eso lo que voy a hacer es implementar la parte que nosotros llevamos. Entonces, User Management Control. No, le voy a poner User Management nomás, esta cosa. Ups, ¿qué hice? User Management. Pap, pap, le voy a poner User Management, nada más. Entonces, aquí en mi editor, bueno, la forma de hacer esto, en este caso particular, es que yo me voy aquí, pongo agregar un ítem nuevo, y aquí me sale la clase, y aquí le pongo User Management. Y ahí tengo la clase User Management. Y de acuerdo a mi diagrama, recuerden que si vamos a hacer un método,
los métodos son acciones. Entonces, eh, no le pongan sustantivos. ¿Ya? Pónganle acciones. O sea, el hecho de get, set, es, hacer, validar, comer, bailar, lo que sea, acuérdense, porque si no después se van a confundir. Entonces, el objetivo de este método es simplemente revisar si esa combinación usuario-contraseña funciona o no funciona. Entonces, lo que necesitamos es un método público que pueda ser llamado desde la clase de la GUI. Acuérdense de las clases públicas. No puede ser un método privado porque no sería llamable desde afuera. Que reciba el email y la contraseña, que son strings básicamente, y que retorne verdadero o falso. O sea, bajo el diseño actual, retorna verdadero o falso. Entonces, public bool, se escribe, es em, válido. Ya. Bueno, no sé si ustedes están acostumbrados a escribir las cosas como Java. En Java las cosas se escriben con la minúscula, se escribe como camel case. ¿Ya? Camel case, sí. En C Sharp las cosas se acostumbran a escribir como Pascal case, o sea que la primera letra es mayúscula. Bueno, y ahí tenemos una versión mínimamente funcional del es válido, la cual podemos usar desde el otro lado. Entonces aquí tenemos que usar, tenemos que usar este elemento, pero de la forma en que de la forma en que lo acabo de construir, no es una clase que tiene el método es válido como estático, sino que es una instancia, así que deberíamos crear. Entonces acá yo le pregunto if es válido email, password. Hago algo. En caso contrario, message box. No, así era, no. Message box punto show error. Error. Tu, tu, tu. Y aquí esto tiene 1000 formas de... Ok. Vamos a dejar hasta ahí nomás. Ya. Entonces, si mi llamada no es válida, va a mostrar un mensaje de error. Y de hecho, si queremos ser pesados, voy al texto del email, le voy a decir focus. Ya, para que el foco vuelva al email para pesar. El asunto es qué pasa si es válido. Si es válido, entonces lo que yo voy a hacer es cerrar esta ventana y voy a abrir la siguiente ventana que viene en la secuencia. ¿Ya? Y como en este momento del tiempo yo no sé cuál es, simplemente voy a crear una ventana nueva, una ventana vacía básicamente. No básicamente. ¿Ya? Y le voy a poner el nombre tan entretenido de ventana vacía. Ventana vacía. Ok, ya está. Esa es la ventana que está vacía. Entonces aquí lo voy a instanciar. La voy a instanciar. A ver. Sí, está bien. Voy a instanciar la ventana vacía. Ventana es igual a new ventana vacía. Y voy a decir que sea un show. ¿Ya? Puede que esto no funcione. Voy a poner hide mejor. Ya. De la forma en que lo hemos hecho, imagínense, todavía no tenemos base de datos, no tenemos nada, pero aún así
por la forma en que nosotros estructuramos esto, lo que tenemos hasta ahora es testeable. Yo debería poder ejecutar esta cosa. Me aparece la ventana. Y si yo aprieto ingresar, va a ir a la clase del otro lado, va a hacer la invocación y eso me va a retornar falso, independiente de lo que yo haya ingresado. Fíjense el foco se va arriba, que es justamente lo que nosotros queríamos. Ya. Ahora, si queremos testear esto un poco más, tal vez podríamos preguntar si el email es igual a y el password es igual a B, entonces retorna verdadero. Hay otra forma de escribir esto, pero para que sea más simple de leer lo vamos a dejar así. Entonces A y B, A y B, A y B, A y B. Si ingreso cualquier cosa, error, A y B, y a mí me apareció acá la ventana de siguiente. Ya. Entonces, vamos bien, vamos bien. Y de hecho, tengo que detenerlo ahora. Entonces todo, como les decía recién, la pelota ahora está acá. ¿Qué hago yo para que User Management implemente el es válido o no? ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es hacerlo, ¿cómo se dice? A la rápida. Ya, vamos a hacer esto muy a la rápida. Simplemente para después demostrar algo. ¿Ya? Por ahora vamos a hacer como de cuentas que estamos muy apurados haciendo esto, que ya hemos gastado 6 horas de las que tengo permitidas para hacer esto y que necesito terminar esta cosa lo más rápidamente posible. Entonces, vamos a nuestra clase de User Management y estamos aquí metidos acá. Entonces, lo más seguro es que mi software requiere una base de datos, ¿ya? Que va a estar en algún lugar, a la cual yo me tengo que conectar de alguna forma. Ujú. En este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a hacer de cuentas que tengo una base de datos y voy a usar un archivo como si fuera base de datos. ¿Ya? Yo con mi blog de notas, que aquí está, voy a crear usuario como contraseña. Por ejemplo, Juan, password, María, password. Y esta cosa la voy a guardar en un lugar muy secreto. Entonces voy a simular el hecho de que aquí puedo o no puedo tener una base de datos. ¿Ya? Y ahora me tengo que acordar cómo se abrió un archivo en esta cosa. File, F es igual a new file. Y si no me acuerdo... es sharp read file. No tengan miedo ni vergüenza de buscar las cosas que necesitan desde todas partes. Stack Overflow es una muy buena fuente de información. ¿Ya? Text file, string, text files igual a... Perdón. Necesito la ruta a mi archivo y se llama c.txt. Ya les tengo que contar un poco qué es lo que hace esto. Para simplificar esto y para no tener que complicarlos más, voy a escribirlo de esta forma.
Esto también se va. Esto para aquí. Y el files hay que cerrarlo. Ya. Ujú. Ah, ahí está. File close. Está bien. Entonces esto lo que hace es abrir el archivo. Hay un counter que no sirve para nada. Y está la línea. Y lo que hace hay un while que lo que hace es ir leyendo línea, 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 línea del archivo hasta que se termina. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente decir que vamos a hacer un split de la línea que está separada por comas, porque mi archivo está separado por comas. ¿Ya? Mi archivo está separado por comas. Así que mm, 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 esta cosa es un char. Así que vamos a hacer acá que esto es partes. Y ahora lo que tengo que preguntar es que si esa combinación coincide con alguna de las cosas que me llegaron por parámetros. Y vamos a copiar esto para usarlo. Si el email es igual a partes 0 y la password es igual a partes 1, retorna verdadero, si no, y en el caso por defecto va a salir para abajo y va a retornar falso. ¿Ya? Entonces, recordando esto, Juan IP. Usuario Juan, password P. Apriete F5 y acá dice que Juan IP. Ahora, funcionará, funcionará, funcionará. Funcionó. Ya. Entonces, cuando sea la hora de yo cambiar esto a una base de datos de verdad, porque puede ser que yo esté haciendo esto y no sé, pues estoy trabajando en esto, pero la base de datos todavía no la crean, por ejemplo, y yo no puedo crearla, o yo no tengo que crearla, o la definición, o falta algo, y simplemente yo tengo que avanzar en mi historia o mi caso de uso y no puedo quedarme atrás. En ese caso es una muy buena idea hacer este tipo de cosas. O sea, de partida estamos separando las responsabilidades. O sea, imagínense si hubiéramos hecho lo que dijimos al principio, de poner todo el código adentro del botón. ¿Qué pasa si después incluso lo queremos cambiar? Queremos que ya no sea de un archivo, queremos que sea una base de datos. O queremos que sea de otra fuente. Tendríamos que haber entrado acá mismo y empezar a modificar cosas. Si nosotros nos acostumbramos a separar las responsabilidades del código, los cambios pueden ser muy fáciles después. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podríamos empezar a agregar métodos que cambien contraseña o que validen otras cosas, pero pensando siempre en una base de datos de un archivo. Pero, ¿y si después nos piden que hagamos una base de datos que sea de verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Y ahí les quiero presentar una técnica, una técnica que es muy utilizada cuando nosotros queremos hacer este tipo de cosas. Cuando nosotros queremos tener cosas que se comportan igual, pero cambian en su implementación interna. Y esto se parece, de hecho es casi lo mismo, de algo que ustedes vieron en Prueba Avanzada. Y según tengo entendido, a ustedes los obligaban a hacer las cosas de esta forma. Y los obligaban a usar unas cosas que se llamaban interfaces. ¿Ya? No sé si tuvieron pesadillas con eso, si realmente lo entendieron alguna vez. ¿Ya? Pero el concepto de interfaz es simplemente el hecho de yo tener algo que define una forma de utilización de ese algo, pero ese algo por adentro puede estar implementado de N formas distintas. Pero yo desde afuera veo que es esa cosa inicial. Mi ejemplo típico de esto es el auto. O sea, todos los vehículos actualmente se manejan con un volante, un acelerador y un freno, en el caso de los automáticos, por ejemplo. Pero uno no sabe realmente cómo funciona, ¿no? O sea, yo sé que si aprieto el acelerador, avanza.
Pero el acelerador puede ser, por ejemplo, puede ser una pita que está conectada directamente al motor y como que le mueve una palanca. Puede ser eléctrico. De hecho, yo hace como un año descubrí que el acelerador de mi auto es un potenciómetro. El freno igual, pero el freno puede ser totalmente mecánico, puede ser funcionar con presión, puede ser eléctrico, electrónico, lo que sea. O si es un auto eléctrico, full eléctrico, mi acelerador y freno deben funcionar de una forma totalmente distinta. Pero la metáfora de funcionamiento es la misma. Si yo muevo el volante, se mueve. Si yo aprieto el acelerador, anda, avanza. Y si yo freno, frena. ¿Ya? Entonces, la interfaz de los autos es la misma, pero la implementación interna cambia. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque lo que yo voy a hacer ahora es algo muy entretenido. Y este user management que yo le puse acá, yo lo que voy a hacer es cambiarle el nombre. Eh, Y en algún lugar de esto yo puedo cambiar esta cosa de nombre, rename. Entonces, yo le voy a poner user management from file. Ya. Bueno, esta cosa es tan inteligente que cambió el nombre acá, cambió el nombre del archivo e incluso le cambié el nombre aquí en esta cosa. ¿Ya? Pero ¿para qué yo quiero hacer esto? Porque si le puse user management from file, es porque voy a crear otro user management. Y voy a crearlo ahora mismo, antes que sigamos pasando el tiempo. Entonces, esta es una clase que se va a llamar user management mm, from DB. DB de database. ¿Ya? Ok. Y yo creo que como ustedes pueden empezar a adivinar, va a tener este mismo método. Pero obviamente va a estar implementado de una forma totalmente distinta. ¿Ya? Pero el asunto es que yo quiero poder usar el User Management DB desde el otro lado, desde acá, desde aquí exactamente. ¿Ya? Y de hecho, con más detalle, yo quiero que de acuerdo a alguna condición ambiental de mi software de funcionamiento, mi software solito, o tal vez no solito, yo comentando una sola línea, yo pueda seleccionar cuál user management quiero usar. ¿Cómo yo debería hacer eso? Entonces la técnica es que ambos user management deberían tener algo en común. Ambos deberían convertirse en implementaciones concretas de algo que está más arriba definido. Como cuando ustedes en programa SAP definían que algo era una interfaz de algo o implementado en interfaz, o por el otro lado que uno cuando tenía una clase y uno tenía especializaciones de la clase, no sé, la fruta con la manzana y la pera, uno tiene que decidir, en este caso, qué es lo que voy a usar, porque está clarito que estas dos clases van a estar relacionadas. Ambas van a poder, tienen que tener el mismo método, en este caso para que sean útiles a lo que yo estoy usando. Pero la pregunta es, ¿qué hago? ¿Una interfaz o una clase abstracta en este caso? Si lo que yo quiero hacer no tiene comportamiento en sí, si no tiene comportamiento en sí, no es una clase a la cual yo le quiero sobreescribir algo particular, pero la clase sigue operando por sí misma, si es que no es el caso, me conviene hacer una interfaz. Porque la interfaz al final es una lista es un contrato. Es un contrato que dice todas las cosas que tiene que cumplir. Si yo tuviera algo que tiene comportamiento y que yo simplemente quiero derivarla y reescribir algo del comportamiento, pero la clase sigue teniendo comportamiento, entonces eso es una clase. Entonces para hacer eso, yo tengo que definir la interfaz. Voy a poner new item y interface. Aquí está, de hecho tiene.
Entonces, en C Sharp tiene la nomenclatura, la costumbre es que las interfaces comienzan con la letra I mayúscula. User Management. ¿Ya? Y está mi interfaz User Management, la cual, como ustedes pueden imaginar, tiene que tener ese método. Pip. Y yo desde acá entonces digo que esta cosa implementa User Management. Esta es la forma de decir, o sea, básicamente es como una herencia. No es como en Java que hay una diferencia, se hace una diferencia en el código entre el implements y el extends. En C Sharp yo digo hereda y funciona igual. Y acá yo también tengo que decirle que hereda del use de la interfaz. ¿Para qué me sirve toda esta complicación que yo estoy creándome? Para simplemente yo acá poder decir eso. Yo tengo la, la referencia a una instancia de algo que implementa el e-user management. Y puede ser este, o puede ser from db. Y ambas instancias implementan el mismo método, por lo tanto se comportan de forma equivalente. Las dos validan, una con un archivo y otra con una base de datos. Pero yo soy muy ahorrativo, pero a mí me molesta esto. Por ejemplo, si quiero probar del archivo, ok, y yo cuando quiero ya probar con la base de datos, no sé, me complica. O el hecho de tener esta línea comentada como que va contra mi sentido de la elegancia. ¿Ya? Y aquí viene lo que yo quiero, los conceptos que yo quiero empezar a incorporar en esto y que técnicamente es la materia que viene, así que está súper bien esto. Miren, lo que nosotros vimos hasta ahora, el hecho de tener una clase que al final la duplicamos y vimos que se comportaba, hacían lo mismo pero conectándose a distintas cosas, es como el equivalente al hecho de tener un auto eléctrico y un auto a gasolina. Ambos tienen la misma interfaz, se manejan de la misma forma, pero cuando yo hago la acción, lo más seguro es que se traducen en acciones internas distintas. ¿Ya? En el auto a gasolina se le echa más gasolina al motor, no sé, supongo, y en el auto eléctrico, no sé, algo pasa con la electricidad que hace que la cosa se mueva. ¿Ya? Pero la acción es la misma. Pero eso ustedes ya lo conocen, o deberían conocerlo, el hecho de tener interfaces. Lo que quiero que veamos ahora es un concepto que es parecido, ¿ya? Es de la orientación a objetos, pero es una solución a un problema muy común, ¿ya? Es el hecho de yo obtener una instancia de una clase que satisface una interfaz, ya sea desde el punto de vista de una interfaz de verdad o una clase abstracta, o puede ser ni siquiera clase abstracta, pero la selección de cuál clase instanciar está dada por alguna otra condición ambiental, por la hora del día, por la hora del año, por la versión del software que yo estoy ejecutando, si es que el software es en su versión final o es una beta o un alfa, lo que sea. ¿Ya? Este es un problema muy común, ¿ya? Es muy común. Y es tan común que las personas ya saben cómo solucionar este problema a priori. ¿Ya? Y es aplicando una cosa que en el mundo del software se le llama patrones de diseño. ¿Ya? Un patrón, se les llama patrón nomás, no patrón de diseño, patrón, eh, es nada más y nada menos que una solución ya practicada, ya pensada a un problema que también mucha gente ha sufrido antes. Y ustedes en su vida, de aquí hasta que salgan y después cuando continúen ejerciendo, van a ir absorbiendo muchos patrones. ¿Ya? Los patrones no es una cosa que se inventó en el software, digamos, y de hecho creo que viene del área de la economía. ¿Ya?
es el hecho de decir, si yo tengo tal problema, tengo que aplicarle tal solución. Si tengo este otro problema, le aplico esta solución. ¿Por qué? Porque se ha demostrado empíricamente que es la mejor solución. Es el típico, si las acciones están bajas, compro. Si las acciones están altas, vendo. ¿Ya? En este caso es, si yo quiero crear una interfaz, perdón, una instancia de una interfaz y quiero seleccionar qué tipo de instancia quiero instanciar de acuerdo a alguna componente diferente, digamos una cosa ambiental, yo uso un patrón que se llama factory. Factory es fábrica. ¿Ya? Entonces, el patrón factory lo que significa es, en términos muy concretos y muy simples, es que yo tengo una clase que tiene un método que yo invoco cada vez que quiero obtener una instancia de la clase involucrada. Y en este caso, para terminar esto, lo que vamos a hacer es crear un factory del user management. ¿Ya? Y esto es muy simple, no se confundan. New item, class. Entonces, como nombre de clase le vamos a poner user management factory. ¿Ya? La otra cosa que tienen las factory, miren, veámoslo al revés, desde el final para adelante. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero lograr es lograr esto, fíjense. Crear. Eso es lo que yo quiero. De forma que toda la lógica, todo el ver a qué hora del día estamos, si es la versión beta o alfa de mi software, si es que, no sé, cualquier cosa que sea necesaria eh, consultar para saber qué instancia instanciar del user management, yo creo que todo eso quede concentrado ahí. Ahora, si ustedes se dan cuenta y lo miran con detalle, eso es un método estático de la clase User Management Factory. Uno podría decir, ya no lo voy a hacer estático, sino que voy a hacer un método normal. Entonces yo tendría que escribir eso, sí. Pero para mí por lo menos es más bonito escribirlo de esa forma. Entonces vamos a User Management Factory. Yo tengo que crear un método público, estático, que retorne instancias no de las clases. En este caso nosotros definimos una interfaz. Entonces, y user management, crear. Y aquí lo más seguro es que de acuerdo a, como les decía, condiciones ambientales, aquí va a haber algún if, va a haber consultar la hora del día, si es que tenemos conexión a la base de datos, etcétera. Puede haber cualquier consulta que yo quiera hacer, pero aquí yo en algún momento voy a tener que retornar el nuevo user management from file, por ejemplo, o el de la base de datos, si es que corresponde. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos el principio o la mitad, se puede decir, de lo que teníamos que hacer. Inicio del login, su funcionalidad. Tenemos, digamos, la pantalla, tenemos el ingreso de los datos. No hemos hecho mucha validación. Por ejemplo, sería interesante que si alguien ingresa, si alguien llega y aprieta el botón sin ingresar nada, aquí aparecerá un mensaje, por ejemplo. Pero no es fatal, porque igual funciona. ¿Ya? Lo otro que hicimos fue definir dos proveedores de información. En el sentido del user management, al final, esta es una interfaz, podría ser una clase abstracta, pero es una interfaz que implementa este contrato. Podríamos haberlo escrito, pero no lo escribimos. No lo escribimos. Yo lo dejaría documentado en la definición de la interfaz, ahí donde dice válido. Yo ahí escribiría un comentario que especifica cómo se comporta ese método. Definimos que habían por lo menos dos instancias concretas de esto. Y
para hacer que este diagrama esté como a tono o al día, lo que tendríamos que haber hecho es aquí haber hecho un llamado a la factory. ¿Ya? Tendríamos que haber hecho un llamado a la User Management Factory. Y por aquí tendríamos que haber llamado al crear y de vuelta nos hubiera enviado la instancia esta del, del elemento que es al final el que nosotros estamos llamando. Y esta cosa internamente hace algo para definir cuál es User Manager. ¿Ya? Bueno, por la hora, y ya que llevamos como una hora de esto, vamos a dejarlo hasta acá. Pero a mí me gustaría, yo soñaría con el hecho de que ustedes puedan repetir el ejercicio en sus casas, hacerlo. Traten de hacerlo primero en forma guiada y después traten de hacerlo solitos, solitos. Pero sobre todo, traten de completar este. A ver, para ver cómo desde aquí se pueden conectar en la base de datos. En particular, yo les sugeriría, si es que no tienen una base de datos, digamos, no tienen un Oracle, SQL Server, Postgres o lo que sea, hay una base de datos muy bonita y pequeñita que se llama SQLite, que es una base de datos que funciona en un archivo. Y esta cosa, el Visual Studio trae soporte para eso, así que deberían poder usarlo. Y es una base de datos completa y real. Completa y real. En el sentido de que pueden usar todo el SQL que ustedes conocen en esta base de datos y usarla. ¿Ya? Entonces, yo creo que es un buen desafío. La idea es que la próxima clase completemos realmente esta historia para decir que esta cosa está completa. ¿Ya? Y seguir implementando historias que me va a servir a mí como excusa para seguir planteando más patrones de diseño, que eso es lo que me interesa que ustedes conozcan. ¿Ya? Todas estas cosas, todas estas cosas eh, a fin de cuentas siempre tienen patrones de diseño que es necesario que ustedes sepan. Y hay muchos, muchos, miles, cientos. ¿Ya? Esos jóvenes, así que no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, o se durmieron. Parece que no. Por mi parte no, profesor. Excelente. Por mi parte no, profe. Ya pues jóvenes, espero que la clase haya sido buena para ustedes. Este es un tema que a mí me gusta bastante, el hecho de diseñar software, o sea, diseñar y que justo lo que viene justo antes de implementarlo y ver cómo hacer que el software, digamos, sea bonito, bueno y que tenga buenas costumbres. ¿Ya? Y usar patrones de diseño para mí es como lo mejor. ¿Ya? Así que ya chicos, nos estamos viendo el viernes. Así que cuídense, desinfecten el celular y todo lo que siempre les digo todos los días. ¿Ya? Ya, cuídense y nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, chao. Pero, Profe, profe, gracias.